Hermanos, estaba estudiando un poco este pasaje, hablando un poco con los maestros para compartir esto y no podía dejar de compartirlo también con ustedes. Y estudiando un poco esto, Dios hablaba a mi corazón y como título pondría en este mensaje como título, reflejando el amor de Dios en mi vida. Reflejando el amor de Dios en mi vida. Y en el versículo 25, aquí dice, un intérprete de la ley se levantó y le hizo una pregunta al Señor Jesucristo. Y se acostumbraba en esos tiempos que los intérpretes, los rabíes y todos esos que eran estudiosos de la ley, ellos les gustaba discutir sobre temas de la ley. Se sentaban para discutir, para hablar, para debatir sobre sutilezas de la doctrina. Y este doctor de la ley, un estudioso de la ley, quería oír lo que Jesús tenía para decir. Y le hizo una pregunta y dice para probarle. Hizo una pregunta para probarle. Quizás este hombre no tenía o estaba buscando o no estaba buscando la verdad, sino estaba tratando de meter a Jesús en una discusión. ¿Se han encontrado con personas así que te hacen preguntas, no para saber de un tema, sino para entrar en una discusión? Y quizás este hombre quería hacer lo mismo, entrar en una discusión con Jesús y quizás ganarle esa discusión. Entonces, este intérprete o estudioso, experto de la ley, dice que demostró ser evasivo cuando tuvo que enfrentar la verdad con sinceridad y obedecerle, porque el Señor Jesucristo, cuando Él le hace esa pregunta, el Señor Jesucristo le responde con otra pregunta. Dice, ¿qué está escrito en la ley? Ya que Él es un intérprete de la ley, un estudioso de la ley, ¿qué está escrito? Y Él le contesta y le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, nuestra mayor responsabilidad es obedecer el más grande de los mandamientos, el cual el hombre, este intérprete de la ley, citó con mucha precisión. Esa escritura, ese mandamiento de la ley de Dios, y lo encontramos en Deuteronomio capítulo 6, si me acompañan un instante, ahí vamos a leer la parte de la escritura que este intérprete citó. Deuteronomio 6:5 nos dice, esta es la ley que Moisés dejó al pueblo de Israel, la ley que Dios dejó a través de su siervo Moisés al pueblo de Israel. Y dice Deuteronomio 6:5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Era el mandamiento que Dios le había dado de amar a Dios con todo su corazón, alma y con todas sus fuerzas, pero también en Levítico, capítulo 19, unos libros atrás, Levítico, capítulo 19, versículo 18. Nos dice, en la última parte del versículo 18, dice, si no, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Era el otro de los mandamientos que Dios le había dado, amar a su prójimo como a uno mismo. No solamente amar a Dios con
con todo su corazón, alma, mente y fuerza, sino también a su prójimo, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero leyendo unos versículos anteriores de aquí en Levítico 19, me hace recordar como a los mandamientos, ¿no? Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. También dice, no hurtarás, no matarás, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio. Muchos no. Y este versículo, desde el versículo 15, dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, cuán importante Dios demuestra, cuán importante es amar a nuestro prójimo. No solamente a Dios, amarlo como dice con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza, sino también a nuestro prójimo. Y nos dice de qué forma debemos amar. No haciendo estas cosas, no haciendo injusticia con nuestro hermano, no andar chismeando. Me dio un poco de gracia cuando leí, no andarás chismeando por ahí, ¿no? Contra tu prójimo. Son cosas que suceden, nos da gracia, pero suceden cuando se anda chismeando cosas. ¿Viste lo que hizo esto? ¡Qué vergüenza! O cosas así. Chismes que no edifican, que no son de bendición. Dice, no atentarás contra la vida de tu prójimo, no aborrecerás a tu hermano. No te vengarás. Cuán importante, hermanos, es... Te ríe, Benja. Te pasa, Benja. No te vengarás porque muchas veces quizás entre familia, entre los hermanos, cuando éramos chicos, nuestro hermano nos hacía algo y nuestra intención era vengarnos de él. Y se ríe Kelly también. Nos vengamos y era algo que lo hacíamos. ¿Por qué? Porque era algo de nuestra carne, querer vengarnos por lo que él nos hizo. Quizás lo hizo a propósito, entonces yo me voy a vengar. Y quizás le hago lo mismo o un poco peor. Nos vengamos y Dios nos dice, no te vengarás ni guardarás rencor, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, hoy en el discipulado aprendíamos sobre, ¿qué? Ser apacible, ¿no? Que era todo lo contrario de una persona que era fácil para airarse, para ir en peleas. Y se mencionaba ahí que si teníamos algo contra nuestro hermano y queríamos presentar nuestra ofrenda, nuestra adoración a Dios, Dios nos dice, arregla primero las cosas con tu hermano y luego ven y presenta tu ofrenda, adora a Dios. Y estaba tan seria esa parte de la lección que yo quería hacer una broma, pero no me animé porque dije que la reunión de hoy se cancela. Tenemos que volver todos a nuestra casa y arreglar cosas, ¿no? Entonces era tan importante que me llegó, porque muchas veces tenemos cosas que arreglar. Y vamos y adoramos a Dios y le presentamos nuestra ofrenda a Dios cuando quizá tenemos cosas que arreglar con nuestro hermano. Guardamos rencor, hermanos, contra nuestro prójimo. Y Dios nos dice, no guardarás rencor, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, no podemos amar como es debido a Dios y a nuestro prójimo si no tenemos el amor de Dios en nuestra vida, en nuestro
nuestro corazón. No podemos hacerlo. ¿Y cómo podemos tener el amor de Dios en nuestra vida? En Romanos 5:5 nos dice, en el Nuevo Testamento, nos dice en Romanos capítulo 5, versículo 5, dice: la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ¿cómo podemos tener el amor de Dios en nuestra vida? Desde el día que le pedimos que nos salve, que perdone nuestros pecados, que le recibimos como Salvador. El amor de Dios ha sido derramado en nuestra vida. Y tenemos el Espíritu Santo que nos da ese amor que Dios provee. Entonces, si tenemos ese amor en nuestra vida, podemos también demostrar ese amor de Dios a nuestro hermano, a nuestro prójimo. Hermanos, y en Primera de Juan también, capítulo 4, en la reunión de jóvenes el día de ayer se hablaba también sobre el amor. Primera de Juan 4, 19 nos dice, es muy conocido este versículo: nosotros le amamos a Él, o sea, a Dios, porque Él nos amó primero. Hermanos, no podemos amarle a Dios por nuestras propias fuerzas o nuestros propios deseos, sino que le amamos a Dios porque Él nos amó primero, nos demostró primero amor, y por eso nosotros amamos a Dios. Él nos amó primero, nos dio el ejemplo de cómo amar, nos dio el ejemplo de cómo demostrar amor. Hermanos, si no podemos guardar el más grande de los mandamientos, ¿cómo podemos esperar agradar a Dios? Qué importante es ver que la salvación es por fe y no por guardar la ley de Dios, sino es por la fe en el Señor Jesucristo. Pero una vez que ya somos salvos, podemos depender del Espíritu Santo para llenar nuestro corazón del amor de Dios y poder derramar ese amor de Dios que Él derramó en nuestra vida también, de derramarlo con nuestro prójimo. Y esta parábola del buen samaritano que Dios le mostró a este intérprete de la ley, se le dio para responder a la evasiva pregunta de este estudioso. Y él decía, este intérprete de la ley decía: ¿y quién es mi prójimo? ¿No? Cuando Dios le dijo: ve y haz tú lo mismo. Y este intérprete quizás quería evadir esa cosa y decía: ¿quién es mi prójimo? Como diciendo: explícame tu punto de vista o tu postura, ¿quién es mi prójimo? Como para ver qué es lo que tú dices. Y quizás también queriendo discutir un poco o debatir sobre ese tema, le hace esa pregunta a Jesús. Y Jesús tan sabiamente, en vez de seguirle la corriente de querer discutir o debatir sobre ese tema, le da un ejemplo, le da una parábola. Y un intérprete de la ley, hermanos, es una persona que no solamente conoce la ley de Dios, sino que supuestamente también la tenía que obedecer, tenía que cumplir. No solamente saberlo, sino tenía que cumplir la ley de Dios. Su vida se reflejaba los principios sagrados de la palabra o de la ley de Dios. De nada sirve que una persona llegue a convertirse en un verdadero erudito de la ley si no ponía en práctica la ley de Dios. Todo lo que aprendió. Por ello, el Señor Jesucristo era muy duro con ellos, con los intérpretes, los fariseos y todas estas personas que se dedicaban a estudiar la ley de Dios. Era muy duro porque ellos ponían excusas para no cumplir la ley o partes de la ley de Dios. Ponían excusas y en muchas ocasiones Jesús los confrontaba duramente y le decía: hipócrita,
Entonces Jesús le da una parábola que un hombre dice que descendía de Jerusalén a Jericó. Dice que, si ven en el mapa un poco, Jerusalén está acá y Jericó está un poquito más arriba, pero dice que descendía de Jerusalén a Jericó. Y muchas veces uno se pregunta, ¿cómo si tiene que descender, tiene que ser al revés, ¿no? Pero dice que Jericó está a unos 700 metros debajo del nivel del mar, entonces tenía que descender, porque Jerusalén estaba un poco más alto del nivel del mar. Entonces iba de Jericó, de Jerusalén a Jericó descendía, y más o menos era un viaje a pie de un poquito más de 7 horas de viaje, tenía que ir. Entonces, este hombre que descendía de Jerusalén a Jericó dice que cayó en manos de ladrones, cayó en manos de ladrones. ¿Y qué pasó? ¿Qué le hicieron estos ladrones? Dice que lo despojaron, ¿no? Lo dejaron mal herido, dice la palabra de Dios, medio muerto o casi muerto. Necesitaba de un doctor, necesitaba una ayuda inmediata, porque lo habían dejado casi, o dice, medio muerto, medio muerto. Y dice que pasó un sacerdote, aquel que era estudioso, que sabía las escrituras, sabía la ley de Dios y sabía este gran mandamiento. Dice que pasó, lo vio la necesidad que necesitaba ayuda, pero pasó de largo. Pasó de largo. Dice que un levita, este levita también está en el templo a Dios, dice que lo vio la necesidad también de lo que él necesitaba, pero pasó de largo. Pasó un samaritano por el mismo camino, lo vio la necesidad y puso acción en el asunto. Puso acción en el asunto. Un sacerdote y un levita son personas que conocían las escrituras y debían ponerlo por obra. Sin embargo, ellos vieron a este hombre mal herido, vieron la necesidad que necesitaba ayuda, pero pasaron de largo. Hicieron, como se dice, la vista gorda, ¿no? Como que yo no vi nada, pero dice que lo vieron. También pasó un samaritano, y un samaritano, pueblo de Israel entre los judíos, porque no era de sangre pura, eran mestizos, entonces los judíos lo despreciaban. Sin embargo, este samaritano que iba de paso, vio la necesidad, lo vio a este hombre mal herido y dice que fue movido a misericordia, fue movido a misericordia. Tuvo misericordia de este hombre que necesitaba ayuda. Hermanos, aquí en Primera de Juan, si no se fueron, Primera de Juan capítulo 4, versículo 7 nos dice lo que debemos hacer. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hermanos, el tema es que Dios es amor, y para amar debemos tener al que es el amor. Debemos tener a Dios, a Jesús en nuestra vida.
Los fariseos, estos estudiosos de la ley, tenían enfrente de sus ojos al dador del amor, pero lo rechazaron. Lo rechazaron. Por eso quizás no tenían este amor que Dios tiene para cada uno de sus hijos, que sus hijos pueden tener para demostrar el amor de Dios hacia su prójimo. Si eres hijo de Dios, si tienes al que es el amor y tienes ese amor en tu vida, no es porque salió de ti por naturaleza, sino porque el Espíritu de Dios mora en ti y tienes ese amor para poder dar. Porque si es por naturaleza nuestra, la carne, la naturaleza nuestra es egoísta, ¿no? Quizás también quiere vengarse, no le gusta compartir, quizás tampoco le gusta, quizás le gusta ayudar, pero hasta un cierto punto, ¿no? Quizás ya medio que me molesta un poco y ya no quiere ayudar más. Así es la carne. Pero si tienes el amor de Dios en tu vida, quizás ves la necesidad de alguien y seas movido a misericordia, sin importar que tengas que hacer. El amor de Dios produce ese deseo para ayudar a los demás, a tu prójimo, a nuestro prójimo. Si tienes ese deseo en tu vida es porque tienes el Espíritu de Dios que mora en ti, porque Él nos amó primero. Él nos amó primero, tuvo misericordia de nosotros, hermanos. Y nosotros debemos hacer lo mismo, tener misericordia para con los demás. En este mundo que se están perdiendo, tener misericordia de ellos y compartirles el evangelio de salvación. Debemos hacer lo mismo que Jesús hizo. En Primera de Juan también aquí, capítulo 3, versículo 16 nos dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hermanos, aquí es un claro ejemplo, el el ejemplo que Dios le dio a este intérprete de la ley, de ver la necesidad. Y no solamente quizás como que está bien lo que cuando se presentan necesidades oramos por ellos, ¿no? Orar, rogar a Dios por la necesidad de cada uno de los hermanos. Pero acá nos dice, si tienes bienes de este mundo y ves a tu hermano tener necesidad, si tienes la oportunidad o tienes los medios de poder ayudar y no lo haces, dice, estás cerrando tu corazón contra tu hermano. ¿Cómo mora el amor de Dios en ti? Si tienes los medios o tienes la oportunidad de poder ser de bendición y no lo haces. Dice la palabra de Dios que amemos no solamente de palabras, sino en hecho y en verdad. Hermano, cuán importante es esto y cuánto por decir, me movió el piso, ¿no? Porque muchas veces decimos, voy a orar por ti, voy a orar. Y está muy bien, está perfecto, es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios, ir en oración y ruego a nuestro Padre Celestial. Pero si yo tengo la oportunidad de poder hacer algo por ello y no lo hago, estoy cerrando mi corazón contra mi hermano.
Y me habló mucho, me movió mucho esto, porque muchas veces estamos cómodos y no queremos movernos. Y nuestro hermano necesita ayuda. Este hombre que cayó en manos de ladrones necesitaba ayuda. Pasaron los religiosos y lo vieron y siguieron de largo. Pasó un samaritano que quizás el que cayó mal herido no lo dice, pero quizás era judío. Y pasó este samaritano que era constantemente despreciado por ellos. Sin embargo, fue movido a misericordia. Hermanos, cuán importante es obedecer a Dios. No solamente obedecer a Dios de palabras, sino en hechos. En hechos, demostrar el amor de Dios como Él lo hizo con nosotros. Él no solamente vino y nos dijo que nos amaba, sino que lo demostró. Lo demostró en la cruz. Él lo demostró. Hermanos, debemos ver la necesidad de este mundo que necesita de Cristo, ver la necesidad de nuestros hermanos también y orar primeramente por ellos. Y después también, si está en tus posibilidades, ayudar con hechos, ayudar con hechos. Debemos demostrar el amor de Dios en nuestra vida. Quizás está dispuesto, como se mencionaba ayer en la reunión de jóvenes, ¿no? Muchas veces estamos dispuestos a dar nuestra vida, quizás por un familiar, por un amigo, por un ser querido. Estamos dispuestos a dar nuestra vida por ello, ¿no? Pero quizás está dispuesto a pasar vergüenza por tu prójimo. ¿Estás dispuesto a eso? A sufrir vergüenza. Por ello, la palabra de Dios que nos dice que el Señor Jesucristo sufrió la cruz, menospreciando ¿qué? El oprobio, la vergüenza. No le importó pasar vergüenza por ti y por mí. Él lo hizo por amor. Él lo hizo por amor. Y nosotros debemos hacer lo mismo, imitar el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, como dice el apóstol Pablo, porque para mí es vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, debemos en esta vida, la vida que Dios nos da, vivir para Cristo sin importar que quizás se burlen de nosotros, quizás nos hagan cosas, no nos debe importar, sino que debemos vivir una vida para Cristo. Y si el día que muramos, dice la palabra de Dios que va a ser ganancia para nuestra vida. No hemos desperdiciado nuestra vida viviendo para Cristo, sino que la hemos ganado. La hemos ganado, hermanos. Debemos vivir una vida para Cristo. Debemos vivir una vida sirviendo a Dios y sirviendo a nuestros hermanos. Le voy a pedir por favor que cerremos nuestros ojos, inclinemos la cabeza y meditemos un poco en nuestro corazón. Meditemos un instante, hermanos, en nuestro corazón. Quizás hay alguien que no ha experimentado el amor de Dios, no ha experimentado el amor de Dios en tu vida. Porque dice la palabra de Dios que Él puso su vida por nosotros en la cruz. Dios tanto te amó que se entregó a sí mismo por ti, sufrió la cruz, como mencionamos hace un instante, sufrió la cruz menospreciando el oprobio, la vergüenza, fue sepultado y resucitó al tercer día y te puede dar vida eterna si hoy lo pides. Si hoy se lo pides, lo reconoces como Salvador personal, Él te puede dar vida, te puede dar ese amor
que cada uno necesita para su vida. Si hay alguien así diciendo, yo quiero recibir a Cristo como Salvador con la mano en alto, estará diciendo, yo quiero recibir como Salvador en esta noche. Y alguien en privado te va a estar mostrándote cómo puedes hacerlo. Amén, un niño levantando la mano, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Alguien más? Y como hijos de Dios, tienes el amor de Dios en tu vida. Y Cristo nos dejó su ejemplo a seguir de amar, de demostrar su amor. Él vio la necesidad de este mundo, Él vio tu necesidad, Él vio mi necesidad y te amó, me amó tanto y lo demostró. Nosotros, hermanos, como hijos de Dios, debemos hacer lo mismo. Sé que hay muchos hermanos que cada día demuestran el amor de Dios en su vida y es de gran bendición. Es de gran bendición si eres uno de ellos. Gloria a Dios, sigue así que eres de gran bendición, pero quizás hay situaciones en las que cuesta ver la necesidad, en la que cuesta ayudar, cuesta amar, y es ahí donde le tenemos que rogar a Dios y decirle, Señor, ayúdame a ver la necesidad y ser de ayuda, ser de bendición a mi prójimo. Dame más de tu amor, así como tú demostraste tu amor. Ayúdame a que en mi vida se vea tu amor. Padre, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias porque tú hablas a nuestra vida, porque tú nos enseñas cuán importante es cumplir este gran y principal mandamiento de amarte a ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, mente y fuerza. Ayúdanos, Padre, a amarte a ti de esa forma, pero también ayúdanos, Padre, a amar a nuestro prójimo, a demostrar ese amor que tú has derramado en nuestra vida, a demostrar a nuestro prójimo que tu amor se refleje, querido Dios, en nuestra vida. Ayúdanos, obra en cada uno de los hermanos, obra en mi vida, danos la fuerza para poder cumplir tu mandamiento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos.